Pasamos a nuestro invitado y a nuestro panelista en Hablando con Seguridad, Alejandro Esteves. Bienvenido, señor. ¿Cómo está usted? Bienvenido, Jaime, como siempre. Gracias Un saludo fuerte para tu público que te sigue siempre. Que nos sigue. Usted es parte de esto. Lo importante es que hoy hablamos con seguridad, hablamos sobre las cosas importantes que las personas quieren y necesitan escuchar de gente que sepa lo que está hablando. Porque vemos en los medios que hay mucha gente que habla por hablar y que no se documenta. Pero hoy hablamos con un experto que es usted. Y eso es lo más importante que tiene este programa, que los temas que toca los trata con los expertos. Y por eso, hoy me gustaría, antes que pasemos a hablar sobre los asuntos de de lo que tiene que ver con la seguridad y de los temas principales como la seguridad pública y la política criminal, que es uno de los temas centrales del día de hoy. ¿Qué le ha parecido a usted los debates presidenciales? Bien, ¿qué te puedo decir? Los debates yo lo he visto desde el punto de vista democrático, lo he visto muy bien, porque ya se establece una metodología que no pertenece a la política mediática, que es lo que tú estabas hablando, sobre temas tan delicados que se tocaron ahí, como la seguridad en todos los sentidos. Fíjate que se habló de seguridad vial, seguridad de salud, seguridad en la educación, la seguridad personal, la seguridad pública y ciudadana. Y en base a todos esos temas, en la política criminal establecida por cada uno de los estados que corresponden a la OEA, se estableció desde el año 1994, estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con sus informes sobre derechos humanos que ellos hacen, establecieron específicamente lo que era la seguridad, porque la seguridad lo que tiene es una definición normal sobre protección, sobre una persona que se protege o sobre proteger algo, porque la seguridad es una palabra que abarca muchas acepciones. Pero en este caso, como nos vamos a referir específicamente a la seguridad pública y ciudadana, antes de entrar en la respuesta y las intríngulis de todo lo que fue los debates, me gustaría poner sobre el contexto la situación de lo que es la seguridad, dando como entendido que hoy comenzamos un programa nuevo que se llama Hablando con Seguridad. Y claro, precisamente no lo decimos como un párrafo cualquiera, como una línea cualquiera, una oración, sino para enfocar precisamente lo que es la seguridad y lo que es la seguridad que a nosotros nos interesa, dada la circunstancia de que, como le dije, la OEA se ha establecido desde el 2007 también un tema, pero para el tema de la violencia y la criminalidad se estableció lo que es la seguridad. Y en ese tema se tocaron 4 puntos específicos que tenía que ver, uno, con lo que era la seguridad humana, la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad ciudadana. 4 factores que engloban lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que la seguridad humana es más abarcativa que la seguridad pública y ciudadana, porque la seguridad pública y ciudadana se enfoca más en la seguridad personal en cuanto a criminalidad y delincuencia, y obviamente tocando el tema de la violencia. Pero el tema de la seguridad humana, como te dije anteriormente, abarca mucho más, porque el tema de la seguridad humana tiene que ver con todas las seguridades de un Estado. Y en ese sentido, tú tienes que ver los 4 contextos en los que se manejan todos los países, que es la seguridad política, la seguridad jurídica, la seguridad económica, la seguridad social, 5, y la seguridad cultural. Dentro de todos esos, se tocan temas más relevantes, porque lo que yo te acabo de mencionar es algo que está en todas las constituciones. Claro. Y precisamente cuando la OEA estableció todo eso en el 2007, establecieron el tema de seguridad para enfocarse más en la democracia de los estados. Y la seguridad humana tenía 3 enfoques principales, y estos 3 enfoques eran precisamente vivir con dignidad, vivir sin miedo y vivir sin hambre. Dentro de esos 3 contextos grandes se mete ahí inmediatamente lo que es la seguridad jurídica, la seguridad económica de los países, la seguridad alimentaria, que es primero, la seguridad de salud, la seguridad de la educación.
Aunque ellos no lo mencionan, lo que mencionan es otra clase de seguridad, como la seguridad personal. Pero hoy en día eso evolucionó. Te estoy hablando del 2007-2008, con la subresolución 66290. Ellos establecen que la política pública o las políticas públicas, que es la política criminal que tú acabas de mencionar, que es el tema central, siempre ha sido una situación propia de los estados, Estado-nación. Pero como se establecía una política de seguridad por parte de los estados, que a veces la ciudadanía sufría, entonces se estableció a través de la OEA y de los informes sobre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otra clase de seguridades que tenían que ver con la sociedad o con la comunidad. Y precisamente esa clase de seguridad era la seguridad ciudadana. Fíjate que la seguridad humana lo enfoca todo, sí, pero lo enfocaba en base a la violencia y a la delincuencia. Y todas esas seguridades, como te mencioné, la alimentaria, la de la salud, tiene que ver con algo más abarcativo. Pero luego que la criminalidad tomó su auge y la violencia comenzó también a incrementarse los índices, pues obviamente los estados y los acuerdos de los estados en Latinoamérica específicamente tuvieron que trabajar más con el tema de la seguridad en base a criminalidad. Cuando se habla de criminalidad, hablamos de tema de seguridad pública y ciudadana, porque hay una seguridad que es de la comunidad, que tiene que ver específicamente con la seguridad social y la seguridad cultural, porque aquí se involucran mucho también los temas de migratorios, de gente que de otros países que viven acá, que hay que darle la misma seguridad cuando tienen todos sus derechos y ya todos sus documentos al día. Para ser más específico, pues obviamente el Estado tiene que brindar seguridad a esas comunidades, y ahí entonces cuando se habla de violencia y criminalidad, entonces hablamos del tema de seguridad pública para el Estado-Nación y seguridad ciudadana para el tema de las comunidades y en especial de la sociedad. Por eso, esa conjunción que vemos ahí es lo que establece también la Comisión de los Derechos Humanos y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre los informes que desde el año 94 la Comisión Interamericana nos viene trayendo. ¿Por qué? Porque fíjate que ellos se enfocaron en algo abarcativo, que era la seguridad humana, que involucraba la situación de las democracias, del respeto de los derechos, porque la política criminal con su seguridad pública siempre ha estado enfocado en garantizar lo que dice la Constitución: la integridad, la vida, los derechos de cada una de las personas, y a vivir libre y en paz. Y como ellos lo establecieron, vivir sin miedo, vivir sin hambre y vivir también de una manera digna. Eso es lo que se ha perseguido todo el tiempo desde esas organizaciones internacionales. No, y se puede ver que todo está dentro de la Constitución, porque tomando la maestría de Derecho Constitucional, todo eso se abordaba como derechos fundamentales. Derechos y fundamentales. Por eso usted habla 2007, 2008 y la Constitución 2010. Eso quiere decir que otra cosa que usted trae a colación importantísima es que todo eso viene al valor que es la dignidad humana, que claro, está por encima de todo eso. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la política criminal y cómo se aborda a través de la seguridad pública? La política criminal, porque se menciona la política criminal en base a la seguridad que vivo, ¿verdad? Mencionando la seguridad, pero hay un temita ahí, que es el tema de la violencia, que no está divorciado de lo que es la criminalidad. Porque en el programa anterior de a ti, la violencia es antesala de la delincuencia. Cuando un pueblo siente que sus derechos no están siendo garantizados, principalmente los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, como a la alimentación, cuando no se suplen todas esas necesidades de parte del Estado a través de la administración de gobierno que esté, pues obviamente vienen muchos contrañimientos, y dentro de eso la mayoría, para no decir el 99%, están todos consagrados en las constituciones de toda la república. Los DESC. Y por eso... Los derechos económicos, sociales y culturales. Exactamente. Entonces, por eso te das cuenta que la mayoría de las constituciones de Latinoamérica tienen en el derecho comparado prácticamente las mismas prerrogativas, las mismas necesidades, y en base a todo eso es que han venido todas estas definiciones porque se habla de la criminalidad y de la violencia, porque la violencia es producto de unos derechos no satisfechos por parte del administrador del Estado hacia su sociedad.
¿Y qué debe de hacer, por ejemplo, qué deben de hacer los países antes de entrar en lo que es política criminal? Tienen primero que garantizar lo que te mencioné ahí el derecho humano, que tiene que consagrar a que la gente viva sin dignidad, con dignidad, sin miedo y obviamente sin hambre. Y eso obliga a los estados a que suplan esas necesidades básicas, pero cuando no se llegan con esas necesidades básicas y se dejan algunos lugares fuera de ese contexto que ellos tienen que trabajar para que la gente se sienta tranquila, en paz y pueda desarrollar, porque sin seguridad no hay desarrollo sostenible en ningún lugar. Ni hay desarrollo sostenible económico, ni lo hay de ninguna otra manera, ni social ni cultural, porque todo tiene que ir, aunque sí con un control, pero la sociedad tiene que sentirse libre, tiene que sentirse sin miedo, tiene que respetarse sus derechos, su dignidad, como dicen todas las constituciones. Ahora bien, cuando nosotros nos metemos al tema profundo de lo que son las políticas públicas, te abarca dos renglones fundamentales. Ahí entra lo que son las políticas públicas de seguridad ciudadana, pero primero tiene que entrar en lo que son las políticas públicas de esas necesidades humanas para disuadir los factores criminógenos de la violencia. ¿Cuáles son los factores criminógenos de la violencia? Sencillo. Cuando tú no le suples las necesidades básicas, claro, eso trae constreñimiento social, viene violencia y después viene delincuencia. Los males sociales. Entonces, los males sociales en las políticas públicas, si no se atienden a tiempo, no solamente atenderlos a tiempo. Te pongo un ejemplo. Se va la luz en un lugar, dura 3, 4 días. El gobierno, a través de las instituciones públicas que tiene dar respuesta sobre eso, no dan respuesta. ¿Tú te imaginas que inmediatamente surge, se enardece la población o la comunidad de ese sector y comienzan a hacer lo que le llamamos huelga, una serie de acciones a veces que son violentas, y eso trae como consecuencia que deben enviar los organismos de seguridad del Estado a reprimir ya cuando debió haberse enviado a prevenir, que es la fase fundamental de cómo se ponen en acción las políticas públicas. Como te mencioné anteriormente, uno de los roles más fundamentales que tiene que ver, como hablamos de criminalidad, es la criminología. Claro. ¿Y por qué es la criminología? Por una de tantas definiciones. No hay una definida científicamente establecida a nivel, pero sí, cuando tú hablas de criminología, estás hablando de que la criminología es una ciencia que de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria agrupa una serie de factores multidisciplinarios para el control de la criminalidad desde una perspectiva de la víctima, del victimario y del entorno social que les rodea. O sea, tú tienes que tomar todos esos factores. Porque yo te digo a ti, por ejemplo, que hay que primero identificar los factores criminógenos, o sea, lo que produce crimen. ¿Qué produce crimen? La violencia, uno de los principales. Pero ¿qué produce violencia? ¿Cuáles son los factores que producen violencia? Los males sociales. Los males sociales. Si no los atiendes, te va a traer como consecuencia ese mal social grande que tiene la sociedad, que se menciona mucho en los organismos internacionales, específicamente en la OEA, como es la violencia. Y cuando la violencia va tomando auge, y esa violencia nosotros dejamos que se convierta en cultura o en costumbres, como pasa en muchos países. Sí, como pasaba en El Salvador, Nicaragua y esos países. Y como está pasando muchas veces en el país de al lado, que ya hay mucho tiempo que ya la violencia se ha tornado como el mecanismo principal para los reclamos, cuando debe de ser una mesa de concertación. Claro. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas tú tienes que abarcarlas primero dentro de las políticas de prevención y disuasión de la violencia. Si eso no te funciona, entonces ahí sí viene la política criminal del Estado. Y en este país, en República Dominicana, como no tenemos un Ministerio de Justicia, quien tiene la responsabilidad principal de crear las estrategias de política pública es la Procuraduría General de la República, que tiene la doble función de preparar las políticas públicas en términos de criminalidad, o sea, la política criminal, pero también la persecución. Déjeme esa idea principal, vámonos a una pausa, que hoy hablamos con seguridad. Que por falta de oportunidades, miles de jóvenes migran a los Estados Unidos. Aquí hay mucho potencial, muchos talentos,
Me crié en Villajuana y sé lo difícil que es progresar para los que vienen de abajo. Así que trabajaré nuevamente para generar más y mejores oportunidades para todos, con más capacitación y créditos a los emprendedores, abriendo puertas y creando empleos de calidad. Será la nueva revolución tecnológica y productiva dominicana. Ustedes tienen el talento y la energía. Con mi experiencia y tu juventud, nuestro país será imparable. Por su humildad, yo voto. Por su actitud, yo voto. Por su criterio, yo voto. Por su preparación, yo voto. Por sus valores, yo voto. Por su cercanía, yo voto. Por su trayectoria, yo voto. Yo voto por Demóstenes Martínez. 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 Por el valle y por la sierra, por el campo y la ciudad, por Santiago, por ti. Mi voto es por Demóstenes Martínez. Hoy, hablando con seguridad, estamos con el general Alejandro Esteves, experto en seguridad pública, seguridad ciudadana. Y todos los miércoles estaremos aquí hablando con seguridad sobre temas interesantísimos. General, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente sobre los índices de violencia, ¿cómo es que se ha abordado esto a nivel general y qué está pasando aquí ahora en la República Dominicana? Y siguiendo el tema que estábamos abordando ahorita para no perder el hilo de los televidentes. Muy bien, perfecto. La pregunta que tú acabas de hacer es una pregunta que le sirve el sombrero no solamente a República Dominicana, sino a Latinoamérica, porque no todos se han enfocado en las verdaderas estrategias. Sun Tzu decía que las guerras no se ganan por la fuerza, sino se ganan por las estrategias. Por eso muchos ejércitos pequeños le ganaban a los grandes porque sus estrategias eran mejores. Entonces, en este caso, hablando de las estrategias de seguridad pública y ciudadana, fíjate que el gobierno, que sea cualquiera, tiene que llegar y establecer para la violencia y la criminalidad, como dijimos en el programa anterior, y que no lo tienen en la mayoría de los países. Tienen que establecer, lo primero, tienen que recuperar la confianza social, y la confianza social la recupera el Estado a través del gobierno que sea, es tratando de establecer una institución que sea neutral, objetiva, mixta, que trabaje en forma de veeduría, o sea, de fiscalización en todos los renglones que tienen que ver un Estado. Y para esa situación, en temas de seguridad pública y ciudadana, pues mucho más, porque ¿qué es más importante que la vida? Aquí no hay nada más importante que la vida. Lo más importante. Es lo más importante. Si tú no preservas eso, y la Constitución también lo dice, tiene que tener estrategia para eso. Por eso, esos índices de criminalidad solamente se bajan dándole constancia, seguimiento, fiscalización. ¿Y cómo debe de hacerse? De manera profesional, de manera multidisciplinaria, de manera integral. Tú teniendo un centro de criminología, pero trabajando con las comunidades. Porque a cada comunidad, a cada pueblo, a cada ciudad, tú tienes que establecer un plan estratégico exclusivo para esa comunidad, acorde con sus costumbres. Porque tú no te puedes ir a meter, ejemplo, a una ciudad, a una provincia del sur y querer aplicar en San Juan lo mismo que se aplica aquí en Santiago. O la llamada, no va a funcionar. o la llamada mano dura. No. Para eso está la ley. No se necesita mano dura, lo que se necesita es mano justa. Y créame que la mano justa es mucho más dura de lo que se puede ver. Porque por eso dice la máxima de la ley, que la ley es dura, pero es la ley. Sí. ¿Verdad? En latín lo dicen. Pero entonces nosotros en este caso, ¿qué es lo que ha faltado? No solamente en República Dominicana, porque no puedo solamente culparnos nosotros. No, en Latinoamérica ha sucedido y en otros países del mundo. Si el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, tiene
sus expertos en criminología que hacen las evaluaciones analíticas, estadísticas en todos los renglones en términos de violencia y criminalidad. Y ellos te hacen un informe. Luego que te hacen un informe, te dice claramente que se necesita la logística económica y de todo tipo, la logística de recursos humanos, la logística económica y la logística de todo lo demás, de todas las demás herramientas, incluyendo la misma tecnología hoy en día, que ya se usa mucho en todo, se necesita para poder establecer esas estrategias, pero no solamente establecerlas, no solamente crear un plan, como te dije en el tema anterior, porque los planes a veces son bonitos. Alguien te hace un plan bonito, pero era como decía Otto Milanese, es fácil pintar una paloma. No, porque se decía que en 1 o 2 años iban a eliminar la delincuencia. Que eso es muy... Fíjate cómo tú acabas de mencionar. El presidente actual tenía un plan estratégico, pero no, como decía la frase, cualquiera pinta una paloma, lo difícil es hacerle el pico y que coma. Entonces, en ese caso, no importa que tú tengas el plan. Si el plan tú no le das seguimiento y no tienes expertos para darle seguimiento, para corregirlo en corto, mediano y largo plazo, tú no lo vas a ir ajustando a la realidad de ese sector donde tú hiciste el plan, de esa cultura donde tú exigiste el plan. Y por eso, claramente, las teorías criminológicas de antaño, las 4 principales, que es la de la escuela clásica que establecía el mismo César Beccaria en el delito y las penas, establecía claramente, después que el propio derecho penal no surtió el efecto que se esperaba para controlar la criminalidad, sino que seguían incrementándose, en esa escuela clásica que se establece que hay que hacer estudios multidisciplinarios y tienen que incluir ahí la medicina, tienen que incluir la sociología, tienen que incluir una serie de ciencias que no era nada más el derecho penal, que no eran ejecutorias nada más de un gobierno cualquiera o anteriormente, porque todo eso traía como consecuencia muchísimos problemas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas políticas públicas, rectificando, tiene que ser en base a estudios multidisciplinarios, a sacar análisis estadísticas que sean creíbles para recuperar la confianza social y decir la realidad de las cosas para reconocer que tenemos un problema, entonces poder resolver ese problema. Porque hasta que no lo reconozcas, no vas a tener nada positivo en base a eso. Y por eso esos planes estratégicos, bajar los índices de criminalidad se puede. Y yo te diría que hasta fácil es, pero para eso tiene que haber una voluntad política que se decida a eso, porque si bajar los índices de criminalidad no es por un decreto, bajar los índices de criminalidad no es por lo que yo me crea hoy en día, bajar los índices de criminalidad no es hacer un programa y tú ponerlo en práctica medalaganariamente o lo que tú entiendes porque tú seas un buen profesional. No se trata de tener un buen profesional, se trata de tener una gama de buenos profesionales y equipos en cada uno de los renglones, como se establecían las teorías, que te decía que, por ejemplo, cuando la criminología nació en 1876, anteriormente a todo eso, ya se hablaba de política criminal. Ya von List hablaba de eso en el derecho penal. Ya en el teoría de delitos y penas, Cesare Beccaria, el mayor exponente de la escuela clásica, te hablaba de que no era suficiente en los tribunales, de que no era suficiente con darle toda la situación al criminal como un problema exclusivo del derecho penal, sino que era un problema ya social, que era un problema ya de índole mucho más amplio. Y por eso luego nace la escuela positivista con César Lombroso y los más que le siguieron, para establecer que verdaderamente se necesitaba la involucración de mucha ciencia para determinar esos índices de criminalidad, que es lo que hoy en día necesitamos. Luego se incluye el padre de la sociología, Emil Durkheim, y luego se establece también, influenciado, como dije anteriormente, por la Casaña, que tenía que ver con un estudio psicosocial, o sea, un estudio de la persona y el medio ambiente que lo rodeaba. Por eso, en el 2008, la OEA establece específicamente que dentro de las seguridades que tiene que ver está la seguridad ambiental, la seguridad económica, la seguridad social, la seguridad de las personas, la seguridad alimentaria y todas las que te mencioné, establece como
como un factor, como factores comunes de lo que es la seguridad humana, que es más abarcativo, para que si eso no funciona, si tú no le suples todo eso, entonces vamos a enfocarnos en lo que es la política criminal, porque ya la política criminal viene con temas de la criminología, de la persecución del crimen, pero precisamente se establece primero la prevención. Y esa prevención tiene que ver con las instituciones que tienen responsabilidad de compartida del Estado y hacerlo de manera integral con cada una de sus comunidades para preguntarle a ellos cuál es su problema y darle la respuesta acorde con todos los estudios, porque las estadísticas que salgan deben ser estadísticas creíbles. Porque si las tienes todas, pues entonces tú puedes hacer, en base a ese levantamiento que tú has hecho, una especie de un plan estratégico específico para eso, y tienen que bajar los índices, porque es que si tú haces un análisis de la hora, de lo que es la criminogénesis, de cómo nace el crimen, pero sobre todo de los factores criminógenos. ¿Cuáles son factores criminógenos? Bueno, la pobreza, el ambiente, los problemas sociales que hoy en día tienen la mayoría de las personas que no llegan a mes con lo que ganan, Claro. la situación de los bajos recursos, de los bajos sueldos, todo eso tiene que ver. Es una serie de situaciones que se presentan en los estados, en los países, que debe primeramente en la parte política de Estado, en las políticas públicas, establecer eso. Entonces, en lo poco que fallen esas políticas públicas con esos planes estratégicos para la justicia social, si la justicia social no funciona, entonces vámonos con la justicia criminal. Porque ya entonces, si tú le suples a esas personas, y no obstante hay personas que siguen delinquiendo, entonces ya hay que trabajar de manera específica con lo que es la criminología y toda la ciencia que en ella convergen para hacer un trabajo de veeduría mixta, para hacer como el trabajo que hace la Cámara de Cuentas, pero hacerlo desde un punto de vista más amplio, para hacer lo mismo que hace la ONU, la Organización de Estadística. Eso es un conglomerado de todo. ¿Por qué? Porque tener muchas instituciones dispersas lo que hace es que disgrega el presupuesto nacional y se van a cosas que están duplicadas, que debieran enfocarse de manera integral y que yo estoy seguro que la ciudadanía lo va a ver con muchos mejores ojos. Viendo el panorama general que hemos visto tanto a nivel internacional como algunas cositas locales, ¿se ha implementado en República Dominicana algún plan? ¿Qué cosas hemos avanzado aquí en República Dominicana? O sea, ¿no hemos hecho nada o algo hemos hecho? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, aquí se han hecho muchas cosas, desde antes, desde otros gobiernos, y en este mismo han hecho algunas cosas. El problema es el mismo de siempre. Primero, no involucran los expertos. Se buscan personas por recomendación. Muchos de ellos vienen del ámbito internacional, a trabajar con la migración de nosotros, algo tan delicado, a trabajar con la seguridad de nosotros, algo tan delicado. Entonces, ¿cómo va a venir a mí a decirme un nacional de X país lo que yo debo de hacer aquí en mi país? Si yo de verdad estoy enfocado y estoy responsabilizado de hacer algo. Yo puedo compartir algunas cosas comparadas de sus países, como dice todo el mundo, aplatanar, lo que no es más que llevar a la cultura tuya algunas estrategias que a ellos les funcionaron, pero como en ese lugar cae nieve y aquí no cae nieve, es un factor que nosotros tenemos a nuestro favor o quizá en contra. Entonces hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para poder controlar los índices de criminalidad, y eso lo pueden hacer las personas que han trabajado. Ojo, hay muchas personas que yo veo emitiendo buenos juicios, pero son juicios teóricos. La mayoría son teóricos. Aquí nadie habla. Y todo el mundo te habla de políticas públicas, pero no te habla de política criminal. Y aunque la Procuraduría General de la República tiene esa responsabilidad, muy pocas veces hemos visto que ha estado trabajando en eso, aunque se involucra con las instituciones que tienen que ver con esa situación, pero esos planes que ellos ponen no le dan seguimiento, no hacen realmente diferentes comisiones de expertos de diferentes ciencias. Están como en muchas cosas y en poca ejecución. En la última exploración que ellos hicieron, para decirlo así, de esa manera, que ellos hicieron sobre seguridad pública y ciudadana, no buscaron los expertos que tenían que ver con la policía para ellos establecer la reforma policial de una institución que la conoce la gente que ha pasado por ahí con experiencia. Es lo mismo que tú quieras hacer un edificio
grande, que tú sabes que no lo puede hacer un maestro constructor, No. y tú no quieres involucrar a un ingeniero que te tiene que hacer los cálculos físicos y matemáticos. que te cuesta mucho Sabes dinero. que se va a caer ese edificio. Y eso le ha pasado a ellos. Buscan personas que no son los expertos verdaderos, que no es que se deje de involucrar a todos y cada uno, pero tú no puedes hacer un edificio sin involucrar a un ingeniero. No lo puedes hacer por más conocimiento, por más bueno que sea un maestro constructor. No nos podemos enfocar Entonces, en él. ¿de qué sirve que el presidente de la República vaya todos los lunes a la Policía Nacional? ¿De qué ha servido eso? Mira, lo que sucede es que ellos le han dado un enfoque, como yo te dije anteriormente, un enfoque político partidista. Y la cuestión de las políticas criminales y las políticas públicas para la seguridad pública y ciudadana, valga la redundancia, es algo muy delicado. La Constitución consagra la integridad, la vida, y eso es algo con lo que no se puede jugar. Y con el solo hecho de hacer un decreto, ir a hacer una comisión, ir todos los lunes a decir unas estadísticas que nadie ve, que la mayoría de gente no cree y que tiene matizaciones. Supuestamente, lo que iba de año, siempre se habían 200 y pico de crímenes. 2022, casi 300. Y este año prácticamente no ha habido. Dice la oposición que están manipulando las estadísticas a nivel de lo que es la criminalidad. Entonces, eso no ayuda a combatir la misma. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Lo que pasa es que hay matizaciones. Matizaciones significa, anteriormente yo recuerdo que cuando se verificaban los índices de criminalidad, tú tomabas en cuenta la criminalidad en términos genéricos, de los robos, de los atracos, de las muertes. Entonces, el gobierno actual solamente se ha enfocado en el tema de las muertes, y específicamente las muertes violentas entre la propia sociedad. O sea, que el otro se no queda te fuera. ha incluido ahí en esas estadísticas las muertes que son por los famosos intercambios de disparos, que yo los llamo, me gusta más llamarlo la legítima defensa, porque las instituciones públicas trabajan en lo que es legítima defensa. Le han llamado intercambio de disparos. Eso de intercambio de disparos se oye como medio Raro. medio Sí. medio jocoso. Ejecución. Porque yo puedo entender intercambio de regalos, pero intercambio de disparos. Nadie intercambia disparos. Eso es legítima defensa, pero la gente le tiene un cliché para las cosas. Y en ese sentido, si tú solamente tomas en cuenta a las personas que mueren problemas entre ellos por delincuencia, obviamente que la cifra va a ser mucho menor que cuando tú te incluyes ahí un conglomerado de atraco, robo, violaciones y una serie de acciones que tienen que ver con la integridad y con la vida de las personas y obviamente con los derechos. Entonces, anteriormente se enfocaba a eso y se veía eso como algo que tenía índices un poquito más altos, pero si tú comparas de un contexto para atrás lo que eran solamente las muertes de esos momentos más la muerte de ahora, te vas a dar cuenta que no es así. Porque eso hay que verlo dentro del contexto. Pero vuelvo y te repito, por eso te hablo y te he hablado siempre de un centro de criminología que pueda establecer de manera transparente, objetiva y también legal las estadísticas reales, como tiene que ser, tomando en cuenta todos los factores criminógenos, Sí, pero todas las situaciones de lo que es criminalidad. Pero para eso debería venir una ley que implante un centro de criminología para que eso se pueda reglamentar, porque vamos a estar lo mismo. La Procuraduría tiene gente ahí que prácticamente no sabe lo que está haciendo, porque tiene que hacer muchas cosas. Tiene que perseguir los crímenes, tiene que tener una Procuraduría especializada, tiene que velar sobre la cantidad de fiscales que hay en toda la provincia, los fiscalizadores, y también velar por una política criminal. Sí. ¿Y para qué entonces está el Ministerio de Interior y Policía, que traza las estrategias para combatir el crimen? ¿Cómo nosotros podemos arreglar eso y que eso pueda dar pie con bola? Porque entonces no sabemos quién es que va a tener la batuta para poder que eso se pueda poner en práctica. Sí, lo que pasa es que dentro de las funciones de la Procuraduría General de la República, aparte de la persecución del crimen, como dijimos anteriormente, está la política criminal, establecer el marco de la política criminal. Obviamente no lo hacen porque tienen demasiado trabajo ya con los tribunales, con los casos que tienen, con la persecución. Es suficiente. Tanto la persecución como la parte también del área carcelaria,
que también es una responsabilidad de ellos. No, y construirla y después manejarla. Demasiadas cosas. Entonces, la comida. Por eso, el habituallamiento. Una de las cosas que yo he visto bien y que no se ha solucionado todavía es el establecimiento posiblemente de un Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia sí es el que en la mayoría de los países establece la política criminal, pero no persigue el crimen. Porque tú no puedes perseguir el crimen y también establecer, porque vas a establecer lo que te conviene para perseguir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre qué haría la Procuraduría, qué haría el Ministerio de Interior y Policía y qué haría el Ministerio de Justicia? ¿Cómo lo vemos eso en un contexto? En el contexto de la persecución del crimen es un trabajo de responsabilidades compartidas, donde se tiene que incluir a todas las instituciones que dependen del Ministerio de Interior y Policía. Ejemplo, las estrategias ahora mismo de persecución del crimen las tiene el Ministerio de Interior y Policía con su brazo ejecutor de esas políticas, que es la Policía Nacional. Pero para tú poder hacer eso, tú tienes que tener una policía saneada, una policía profesional, una policía reformada y una policía que entienda cuáles son los verdaderos roles que tiene hoy en día, dado los cambios que se han dado, no solamente en la política criminal, sino en la política de su propia institución, en lo que la sociedad hoy exige, porque las cosas cambiaron del 2008, 2007 para acá. Después de las redes sociales, después del Internet, ha sido uno de los impactos sociales a nivel mundial más grandes que hay. Ya hoy en día no se puede hacer lo que se hacía antes. Hoy en día hay que tener todas las reglas claras. Hoy en día, y no es con esto no digo que no se tuvieran claras antes, sino que hoy en día ya cualquiera te firma cualquier evento. Ya nadie puede inventar. Pero siguen las estadísticas teniendo problemas con los inventos, las matizaciones y los maquillajes. Y eso tenemos que eliminarlo si queremos que la sociedad confíe. Si nosotros nos queremos convertir en un país que verdaderamente controla los índices de criminalidad, pero con voluntad política desde arriba, y que asimismo el Ministerio de Interior y Policía, que tiene la responsabilidad de trazar las estrategias en términos de persecución del crimen con la misma Policía Nacional como institución, que es la que tiene la responsabilidad mayor con todo eso, porque tiene presencia a nivel nacional. Una cosa es lo teórico y otra cosa es lo producto de la experiencia. Entonces la Procuraduría, claro que tiene que jugar un rol fundamental, porque al final las personas que se persiguen, allá es que caen en el Ministerio Público. Son ellos los directores de las investigaciones, los que llevan la voz cantante en las acusaciones. Son ellos los que llevan los casos, y la policía ahí funciona como policía auxiliar. Ahí la policía funciona como un ente y muchas veces como testigo a cargo de muchísimos casos. Por eso, el rol que tiene el Ministerio Público o la Procuraduría en ese caso de persecución, eso no es variable, sigue ahí. El rol que tiene el Ministerio de Interior y Policía de trazar las estrategias, de reformar la policía con el involucramiento y la integralidad de las comunidades y de esas instituciones que tienen responsabilidades compartidas, como digo yo, dentro del cual entra la educación, la salud, entran todas esas instituciones, porque al fin y al cabo cada uno de ellos tiene un rol que debe desempeñar, y precisamente ahí es que se crean. Pero hay un problemita aquí, que es el meollo del asunto, que son los levantamientos de las estadísticas. Si esos levantamientos de estadísticas no son claros, diáfanos, transparentes, si no son objetivos. ¿Pero se hacen o no se hacen? Se hacen, pero dejando de lado muchísimas cosas que son importantes, como es el caso de clasificar estadísticas, y a veces las personas que están al frente consideran ellos que algunos casos no son importantes y los sacan de las estadísticas. Eso se llama maquillar. No, eso pasó, eso ya están dando respuesta por allí, sí, pero el delincuente todavía está suelto. Hay muchísimas cosas sueltas. Entonces, lo principal de todo, si tú quieres tener un buen diagnóstico, como dije anteriormente, tú tienes primero que tener el problema principal, reconocerlo, trabajar en ese problema, hacer levantamientos de esas estadísticas que sean creíbles, que sean estadísticas claras, que no porque la diga fulano de tal, porque tiene mucho tiempo hablando en la televisión y habla lo mismo, pero no dice la realidad de las cosas. Entonces, no vamos a poder, fíjate, por eso fallan. Vuelven y traen un plan sobre plan, una estrategia sobre estrategia, pero entonces cuando tú pones estrategia sobre la base de unas estadísticas que no están claras,
obviamente te tiene que fallar y va a seguir fallando. Y por eso, un centro de criminología, tú me dijiste a mí que si se podía establecer mediante ley, no importa cómo se establezca, puede ser mediante una ley para que sea todavía más transparente, puede ser a través de un decreto, Es que pero que funcione. Si va a tener funciones específicas, tiene que regularse. Tiene que regularse. Es que entonces, ¿quién que lo va a dirigir? Eso es lo que... Para dirigirlos precisamente, fíjate, yo te hablé ahorita de mixto, tiene que ser, las veedurías tienen que ser mixtas y en esa veeduría tiene que estar como fiscalizador la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que dice, tú me vas a resolver un problema a mí, pero yo tengo que ver cuál es el problema que tú me vas a resolver. Entonces las instituciones, por quedar bien, te emiten una estadística, te emiten un informe, te hacen una ejecutoria y te hacen un programa. Al final el programa no funciona, pero ellos siempre van a justificar que el trabajo funcionó, que el programa funcionó, que las ejecutorias son buenas. Cuando tú te vas a adentrarte a todo lo que se hizo, te vas a dar cuenta que hay cosas que quedaron sueltas, pero aquí lo que funciona, aquí lo único que está funcionando ahora mismo es el informe mediático de las autoridades para poder justificar lo que ellos han hecho, creyéndose que lo que ellos hicieron es lo favorable. Y es verdad, ellos han hecho muchas ejecutorias, pero no es lo favorable. Entonces, ahí es que ellos tienen que reconocer que esas cosas que se han hecho no funcionaron y que hay que volver de nuevo y hacer las cosas distintas. Entonces, pues como decía Einstein, tú no puedes tener resultados diferentes si haces lo mismo siempre. No, y tiene la misma persona que están fallando en los mismos sitios. Entonces, ponen a un señor que le dicen Pepe Vila, primero encargado de todo eso, no da ninguna clase de resultado y resulta después que traen otra persona extranjera, la ponen ahí y lo dejan a él como asesor. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el compromiso tan grande de nosotros tener que tener, por ponerlo como ejemplo, a un Pepe Vila o a un cualquiera ahí? No importa cómo se llame, el que no funciona se tiene que ir. El que no funciona se tiene que ir. Y tiene que venir una persona que le dé paso a alguien o a equipos de trabajo que sí den resultados y que esos equipos de resultados no sea poniendo numeritos, porque los números son muy bonitos ponerlos, no son números que se correspondan con los casos analizados para poder sacar un análisis verdadero de ahí y poder poner estrategias que sean efectivas. El gobierno maquilla las estadísticas de la criminalidad en República Dominicana. Vamos a una breve pausa y seguimos conversando sobre Hablemos con Seguridad. Ver que por falta de oportunidades miles de jóvenes migran a los Estados Unidos. Aquí hay mucho potencial, muchos talentos. Me crié en Villajuana y sé lo difícil que es progresar para los que vienen de abajo. Así que trabajaré nuevamente para generar más y mejores oportunidades para todos, con más capacitación y créditos a los emprendedores, abriendo puertas y creando empleos de calidad. Será la nueva revolución tecnológica y productiva dominicana. Ustedes tienen el talento y la energía. Con mi experiencia y tu juventud, nuestro país será imparable. Por su humildad, yo voto. Por su actitud, yo voto. Por su criterio, yo voto. Por su preparación, yo voto. Por sus valores, yo voto. Por su cercanía, yo voto. Por su trayectoria, yo voto. Yo voto por Demóstenes Martínez. 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 Por el valle y por la sierra, por el campo y la ciudad, por Santiago, por ti. Mi voto es por Demóstenes Martínez. Llegando a la recta final del programa Hablando con Seguridad, hoy, como todos los miércoles, conversamos con el general Alejandro Esteves. General, usted como que me evadió la pregunta ahorita cuando estaba hablando sobre los debates. Por ejemplo, yo le decía qué le parecen los debates, pero ahora me gustaría saber, en cuanto al tema de seguridad, ¿qué programa establecieron los
el gobierno, los candidatos del gobierno, candidato presidencial, candidato vicepresidencial, ¿qué establecieron ellos sobre los programas estratégicos? Porque yo vi como que no se abordó mucho sobre eso, pero ¿qué le pareció eso? Porque al principio le pregunto, pero como que nos pasamos para el tema central. ¿Qué pasa con eso, general? Muy bien, mira, realmente pude ver los debates, vi que se trataron temas muy importantes sobre la seguridad, como te dije ahorita, seguridad vial, seguridad ciudadana, en las escuelas, la seguridad de la salud y una serie de puntos estratégicos y que son vulnerables tanto para ellos que lo tocaron como para el ciudadano común que lo escucha. Pero lo que más me llamó la atención de todas esas entrevistas, increíblemente, y que todavía no puedo pasar página, es cómo la vicepresidenta se atrevió a decirle al pueblo dominicano que ellos no trabajan con planes, que trabajan con ejecutorias. Y eso es algo muy delicado. ¿Tú sabes por qué es algo muy delicado? Porque una de las cosas que establecen precisamente los recursos económicos, los recursos humanos y los recursos logísticos los establece con claridad meridiana, aunque haya que hacerle adendum, son precisamente los planes. Tú te preguntas, ¿y por qué no quieren trabajar con planes? ¿Por qué mejor con ejecutoria? Porque es más fácil coger X cantidad presupuestaria para esto y decir, resuelve con eso. Y no crear un plan estratégico, porque el que crea un plan estratégico, el plan estratégico es objetivo y transparente. Un plan estratégico no es un decreto, no es una decisión del presidente, no es una decisión ni de la vicepresidenta ni de nadie. Entonces, escuchar lo de la vicepresidencia o de la vicepresidenta cuando dice que ellos no trabajan con planes estratégicos, que ellos son más de ejecutoria, da a entender que se está trabajando de una forma caprichosa. Y eso es muy delicado, vicepresidenta. Rectifique eso porque la ciudadanía tiene que entender que todas las estrategias que se tracen en cualquiera del sector, salud, educación y sobre todo la seguridad ciudadana. Eso me da a entender por qué el ministro Chu Vázquez entonces está reaccionando de esa manera. ¿Por qué todavía tienen a Pepe Vila ahí? Porque un plan estratégico establece la cantidad económica. Nadie puede poner números al azar, ni puede poner números tampoco al ojo por ciento, porque el propio plan estratégico es el que te dice a ti qué cantidad de recursos tú debes de manejar. Y si necesita más, pues dale más, pero justificado, con el trabajo, con el plan que se va a hacer y con la verificación. Pero si también sobra dinero, hay que devolverlo. Entonces, es una situación, como te dije, o escucharlo de una académica, de una persona que tiene su vida entera, dicho por ella misma, trabajando en lo que es la educación desde la parte inicial, secundaria y universitaria. Porque tengo entendido, Jaime, tú me corríges si no es así, que ella es, antes de ser vicepresidenta la buscaron, era una académica de la Pucamaima, de Agripino Núñez Collado, pero aparte y de los empresarios de Santiago. Pero aparte de eso, que es una empresaria. Entonces, me extraña ver entonces que cómo ella ha trabajado en el empresariado y cómo le ha ido tan bien trabajando sin planes. Presumo que se equivocó, pero está bien, ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque eso me llama mucho a suspicacia. Recuérdate que una de las cosas que tiende esa alfombra roja para que la corrupción corra de arriba abajo y de abajo arriba es precisamente cuando se trabaja sin planificación estratégica. Y fíjate por qué yo me enfoco claramente y grandemente en un centro neutral que se cree por ley, que se cree por decreto, pero que tenga la participación de la sociedad, del sector público, del sector privado, que sin importar que lo nombre un decreto, como pasa, como dijiste, en Proindustria, que tenga su ley, que lo establezca y que lo seleccionen por ternas, como ellos entiendan, pero la persona que le va a dar un resultado al Estado y a la sociedad, no a un gobierno determinado. ¿Por qué? Porque al final, aunque le haga un trabajo al Estado y a la nación, va a ser un beneficio para todos, principalmente para la parte política que esté al frente. Entonces, es una situación que yo no lo voy a entender nunca y precisamente nosotros tenemos que enfocarnos más en esos planes estratégicos, en esas estadísticas, porque si tenemos un gran problema en la República Dominicana, es precisamente producir material estadístico que no es confiable. Y eso trae como consecuencia que los resultados
serán siempre, no te voy a decir que negativos, pero no van a satisfacer, podrán satisfacer de manera mediática algunas cosas. Ejemplo, cuando tú conjugas lo que es la eficacia, ellos pueden ser eficaz, como es la policía, que es eficaz. La policía sucede un caso, de manera reaccionaria la calle atrás, y a la semana el caso está descubierto. Eso se llama eficacia. La policía es eficiente en términos de prevenir, en términos de patrullar y hacer muchas cosas, pero al final, que es la conjunción de todo, no es efectiva. Y en términos efectivos se traduce en números. Y los números son los que te dicen la realidad de que nosotros, como ellos presentan en su tablilla, no, nosotros, miren los números que tenemos aquí. Al final, todo lo que se hace es buscando un número favorable, pero ese número se llama efectividad, como cuando un pelotero no batea mucho, hay que decirle, no, que tú no bateaste, tú no estás funcionando, te tenemos que bajar de liga. Entonces eso mismo pasa con los funcionarios, cuando no funcionan, tienen que bajarlo de liga. Si hay un ministro, tienen que bajarlo hasta que encuentren una persona que de verdad pueda darle respuesta, no al presidente, es al Estado y a la sociedad. Tienen que entender eso para que las políticas públicas y sus políticas partidistas sean mucho más positivas y puedan argumentar con justificación, con epistemología, o sea, con la verdad, con la objetividad y con la justificación, todas las cosas que se ponen en un documento. Y por eso cierro diciendo, yo digo centro de criminología, puede ser una institución, pero lo importante es que esa institución tenga que ser multidisciplinaria, tenga que ser del sector público y privado y tiene que ser mixta para que todas las personas que converjan ahí defiendan su criterio, su prestigio y puedan emitir estadísticas confiables. Bueno, general, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en el programa tipo panel, Hablando con Seguridad.